Más Deporte TV presenta Ellos hicieron historia. Hoy nos hemos trasladado hasta el cantón de Turrialba, aquí en la campiña azucarera, para conversar con una de las más destacadas figuras de la prensa de este país, don Enoc Hernández. Toda una trayectoria dedicada a la actividad del periodismo. Don Enoc, en primera instancia, gracias por recibirnos. Con mucho gusto, William. Gracias, don Enoc. Ahora le manifestaba a don Enoc Hernández, antes de ingresar aquí precisamente a la entrevista, que hoy el alumno entrevista al maestro, y les quiero confiar a los queridos telespectadores pues que los primeros pasos, los primeros pininos que di en la radio en este país fueron con don Enoc Hernández, quien me descubrió precisamente practicando la narración aquí en el estadio Rafael Ángel Camacho de Turrialba. De ahí me llamó don Enoc y a partir de ahí comenzó una carrera que ya llevo tamaños años también involucrado. Pero bueno, lo que ocupa el tema de hoy no es lo mío, sino lo de don Enoc Hernández. Don Enoc, ¿cuántos años dedicado a la radio y principalmente sus inicios? Hablemos de esos inicios de usted en la radio. ¿Cómo inició? ¿Cuál fue la primera emisora en la que usted estuvo? Bueno, ya me inicié con el tiempo de Costa Rica en Radio City. Radio City Informa. Claro. Teníamos boletines noticiosos cuando ocurría cada vez el suceso. Don Enoc, era aquella famosa emisora de la primera con las últimas, ¿verdad? La primera con las últimas, y había una sí. corneta ahí que sonaba. Había una corneta y muchos le bautizamos la Radio City Informa. Ajá. Precisamente con don Antonio Múrolo. Sí. Antonio Múrolo. Estaba por ahí en esa época también otro pionero de la radio, como fue Antonio Torres Arce. Antonio Torres Arce, teníamos entrevista deportiva y yo me encargaba de una sección de información de él. Y él tenía, aparte de tener el programa deportivo, tenía también lo que es una entrevista deportiva, donde yo escribía Turrialba y sus deportes. Claro. Don Enoc, ¿cómo eran esos tiempos de la radio en donde todo costaba tanto, verdad? Es decir, los enlaces se hacían precisamente vía teléfono, no había otro sistema, ¿verdad? El hecho de que usted tuviera que recorrer varios kilómetros también para sacar alguna información a la radio. Correcto, había un teléfono aquí en Turrialba, el único que existía, que era de manigueta. De manigueta. El famoso, como aquellos teléfonos que tenía el Ferrocarril Nacional al Atlántico, y había que darle manigueta para pedir la llamada. Ajá. Y la operadora le daba a uno y le decía deposita su moneda. El depósito de su moneda era un boleto que había que echarlo en una caja de esa que recolectora. Ajá. Y bueno, ya cuando teníamos varios minutos de estar hablando con la emisora, con la redacción, entonces le decía a la operadora, por favor, la línea, le decía a la muchacha, era en el antiguo Caballo Blanco que estaba ubicado, claro, donde ahora unas tiendas de electrodomésticos y hay un sector de carnicerías. Claro, ¿no se encontraba usted con algún problema de alguna gente que quería llamar también, verdad? Sí, correcto, y a veces se enojaban los que llegaban ahí porque uno estaba dando la información y tenía que orar un poquito de tiempo, sobre todo porque teníamos programas deportivos y aparte de las noticias. Claro. Don Enoc, 55 años dedicado a esto del periodismo. Bueno, he de manifestar que don Enoc es un hombre muy versátil, que lo mismo se desenvolvía en las noticias como corresponsal de noticias, hacía sus programas deportivos también. Entonces, la vida de don Enoc, precisamente en lo que es el periodismo, le dio esa versatilidad también. Bueno, sí, yo siempre trabajaba en lo que era la información de sucesos. Aparte de eso, tenía transmisiones deportivas y también lo que era la historia del cantón de Turrialba, como por ejemplo culturales y sociales. Claro. A mí me gustaba, por ejemplo, aquí había un evento que era muy tradicional, el Festival Panamericano, que era organizado por el Centro, era un baile tradicional en el Balneario de las Américas, que era organizado por el Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza CATIE, antes el ICA. El ICA. Sí. Don Enoc, dentro de esas personalidades que a usted le tocó entrevistar o que le tocó que cubrir, recordemos algunas de esas personalidades que siguió presidentes, ¿verdad?, de la República, que venían acá a sus actividades. ¿A quiénes recuerda? Recuerdo entre ellos a don José Figueres Ferrer, también ya el malogrado presidente Carazo, don Rodrigo Carazo. Don Rodrigo Carazo Odio, también que el Trejos, José Joaquín Trejos. Sí, claro. José Joaquín Trejos Fernández, y también, bueno, muchas personalidades, no solo en el ámbito presidencial. Don Enoc Hernández también estuvo por muchos años de corresponsal de diferentes periódicos. ¿Cuáles periódicos, don Enoc? Bueno, estuve muchos años, más de 25 años en el periódico La Nación, y también estuve ayudándole a Diario Extra, La República también le ayudé algún tiempo, pero más que todo estuve más años con La Nación. Con La Nación. Cuando estaba el periodista de ese medio era don Fernández. Ah, el señor Fernández. Sí, señor. Era Fernández. Ajá. Bien, don Enoc, don Guido Fernández. Ah, don Guido Fernández. Don Guido Fernández. Un extraordinario periodista. Extraordinario. Él me enseñó mucho en lo que era el periodismo escrito. Qué bueno. Yo le agradezco mucho a don Guido Fernández, porque él me dijo siempre que debíamos de pensar en los elementos de la noticia. Varias veces estuve en unos seminarios donde propiciado por La Nación, y aprendí mucho las reglas del periodismo. Qué bueno. Don Enoc, en esa época ¿ganaba usted algún dinerito por la corresponsalía? ¿Cómo estaba el asunto? Sí, con Radio City yo ganaba poquito, algo me daban, no era mucho, pero algo me daban. Con La Nación me pagaban por notas. Ajá. Por notas, y entonces no era tanto, pero ellos siempre, y yo siempre me preocupaba cuando no salía la nota, pero usted sabe que en el periodismo hay notas prioritarias, y a veces uno se ofusca, se pone un poco preocupado, porque uno cree que la noticia que tiene uno es la más importante. Y pero trata de dar la primicia. Trata de la primicia. Claro, yo siempre lo que me ha preocupado es por dar la primicia. Claro. En las elecciones nacionales, yo siempre que da el resultado de la primera mesa electoral del Cantón de Turrialba. Qué interesante. Esa es una de las cosas que siempre, ya don Rolando está, y la misma doña Amelia Rueda, cuando estaba directora de Noticias Monumental, siempre le gustaba, porque yo le daba la primera mesa receptora de votos en forma extraoficial, le decía. Qué bueno. Porque usted sabe que hay reglamentos, que el Tribunal Supremo de Elecciones es el único organismo que da los primeros resultados oficiales. Pero yo me preocupaba porque esto saliera de primero. Claro. Don Enoc, ¿alguna de las notas que a usted le tocó que cubrir, que le quedaron grabadas, es decir, por lo relevante de un caso, ¿verdad?, de algún accidente? Sí, cuando las inundaciones en 1949 del Cantón de Turrialba. ¿Qué sucedió en ese ahí es que el río Turrialba y el Colorado y sus afluentes se crecieron demasiado, se llevaron el puente de las Monjas, que llamaban, y también parte del puente del ferrocarril Atlántico, eso por el río Turrialba. Y también el río Colorado se llevó varias casitas que estaban a la orilla, entre ellos un salón de baile y varias pulperías que estaban dejando mucha pobreza. Sí, y el río bajaba ahí por donde yo vivo, por barrio San Rafael de Turrialba, y se anegó varias calles. Entonces se salió por donde estaba la entrada de Turrialba, allá por donde está ahora el Hotel Guajelia, y bajaba por la pavimentada que llamamos nosotros, la avenida Monje Domani ahora, hasta llegar a bajar a San Rafael, y se unía. El río Colorado se salía y se unía con el río Turrialba. Claro. Don Enoc incursionó también en el periodismo deportivo, muchas horas, ¿verdad?, en periodismo deportivo, en las radios y también de corresponsal. Claro que sí.
ahí donde también me gustaba mucho las transmisiones deportivas. Bueno, me gusta todavía. Todavía lo hace, ¿verdad? Todavía lo hago con turrialbadigital.com. Qué bueno. Y cuando vamos a diferentes estadios, una de las cosas importantes es que una de las anécdotas es que cuando me tocó comentar el arbitraje de Ramón Luis Méndez, que está ahora de comentarista de arbitraje en Canal 7. Claro. Perdón, está bien, el medio. claro, está bien. Pero yo decía, una vez dije, Ramón Luis Méndez fatal. Ajá. Porque hizo un arbitraje muy malo. Ajá. Y muchos errores desacertados ese día. Sí. Encuentro entre el equipo de primera división del Municipal Turrialba o Turrialba FC en ese entonces y el Municipal Pérez Celedón e incluso algunos directivos del Municipal Turrialba, el Turrialba FC, fueron y le reclamaron, le iban a agredir. ¿Hubo alguna reacción? Sí, reacción del público. Pero el estadio, la ventaja que el estadio, por donde se daba los pasos a los camerinos, estaba cubierto por unas latas de zinc. Todavía no existían las famosas graderías que tenemos ahora. Claro. Y la realidad es que varias veces lo intentaron agredir, y otra de las cosas importantes, muchas veces lo tuvieron que sacar escoltado por la policía y tuvieron que irlo a dejarlo ahí para arriba por el recreo, casi llegando a Juan Viña. Qué interesante. No, hubo algunos reclamos posteriores por algún comentario o alguna crónica o alguna crítica que, bueno, en esto de la prensa deportiva nosotros somos fiscales del pueblo y no podemos estar bien con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿hubo algunos reclamos posteriores también, alguna nota que usted escribiera o algún comentario que usted hiciera? Sí, dos de esos comentarios, precisamente uno, estaba un jugador que era defensa del equipo de Turrialba y me reclamó, me dijo, ¿por qué me calificó tan mal? En ese entonces la Nación calificaba puntos del 1 al 10. Del 1 al 10, correcto. Claro. Y entonces yo le puse un 5 porque sacaba bien la pelota, pero a la hora de entregarlo al compañero de equipo, le entregaba mal y entonces todas las bolas volvían a dar hacia el marco. Eso por un lado. Ajá. Y después, por cierto, le envío el cordial saludo a Denis Valladares, quien era portero del Saprissa. Claro. Y en ese entonces, una salida. Primero fue con Turrialba, jugó con Turrialba. Jugó con Turrialba, pero cuando jugó con Saprissa, Vladimir Quesada le hizo una devolución y el portero Denis no estaba atento. Ajá. Y entonces, falla garrafal, comenté yo, de la salida del portero Denis Valladares. Claro. Y el día siguiente me llamó y me dijo, ¿qué partido estaba viendo usted? Ajá. Le digo, sí, el que estaba jugando usted. ¿Te recuerdas esta jugada? Así, me dice, tiene razón, don Enoch. Bueno, pues. Y ahora es el comentarista deportivo de Canal 7. Del Canal 7. Sí. Don Enoch, qué importante esto, ¿verdad? Pero también ha habido quien ha ponderado y ha alabado sus trabajos, ¿verdad? Que lo han reconocido a través de los años. No, claro que sí. Sabemos precisamente que a través de su corresponsalía en las radios de este país, mucha gente estaba atenta para escuchar qué decía don Enoch desde Turrialba. Sí, correcto. Por cierto, cuando estuve con Radio Periódico Reloj, don Mario Lee y con don Rolando Angulo, me decían, y ahora desde la campiña turrialbeña, claro, informa don Enoch Hernández. Y entonces todo el mundo era atento. Eso atento. Era como un sello. Por cierto, la anécdota que me acaba de relatar mi esposa, por supuesto, es que cuando yo iba a salir al aire y cuando me iban saliendo, todos los chiquillos se levantaban, levantaba la mamá para ir a la escuela, porque ya saben que era la hora, porque yo entraba normalmente entre las 6:30 y 7, pero usted tenía que estar aparte de los avances informativos. Bien concentrado, tenía que estar usted para la información. Claro que sí. Claro. Sí, bueno. Y entonces modestia aparte me decía don Mario Lee Castro, muy querido por mí, porque era un amigo mío. Y un extraordinario locutor. Un extraordinario locutor, me decía, claro, la voz de oro de Turrialba, porque a mí me decían. Pero bueno, no, realmente, eso es modestia, pero ellos me reconocían, sinceramente. Claro. Don Enoch, ¿alguna anécdota que le haya pasado también, verdad? Bueno, en esto de la radio. La realidad es que son muchas, pero sí, una de ellas
Una de ellas fue cuando precisamente yo trabajaba para Radio Periódico Reloj y me fui al volcán Turrialba. Había caído un avión de la Fuerza Aérea de Somocista, que cayó un accidente en la falda del volcán Turrialba. Y entonces yo fui a cubrir la información, y entonces una señora que estaba ahí en una lechería y nos preparó un cafecito, y entonces me dice, no, ya está el café. Eso es una anécdota. Y entonces ahora sacaron, por cierto, usted vio ahora una revista, claro, que lectores que sacaron una anécdota, pero una anécdota sobre la historia, cuando decían, mira, usted le está transmitiendo desde la casa, y no, hombre, era que esos goterones que caían, porque creo que fue en 1970, esos aguaceros, y eso frío allá, y le caían las gotas de lluvia como si fueran pedazos de hielo. Y hay que aguantar frío para poder cubrir la información. Pero lo más interesante, le voy a contar lo más interesante, que después fui a una gira yo era el encargado de Relaciones Públicas del Turrialba en ese entonces. Y resulta que me llevaron, estaba don Carlos León Camacho, el papá, que era presidente del Turrialba. Nos llevaron a Iriamba y de Nicaragua. Qué bueno. Y llegó un amigo, me dice, no, dice, yo escuché sus noticias, la enlazaron por Radio Corporación de Nicaragua, y ha hecho también transmisiones para Corporación, era Corporación y Radio Continental de Nicaragua, Radio Mundo de allá de Guatemala, lo mismo que YSKL de El Salvador, claro. Era Servicio Centroamericano de Noticias, recuerdo eso, y también el ejército del sandinista. Precisamente una de las cosas que ellos se enlazaban con Radio Reloj y querían saber el rescate de los cadáveres de los sandinistas, los somocistas que habían caído, esos nicaragüenses que habían caído. Y era que me atendían muy bien cuando yo iba a Nicaragua, cuando en el ejército sandinista y el ejército de somocistas me atendieron muy bien, y una vez hasta me llevaron a pasear un amigo mío, me llevó a pasear en una volanta, y yo estaba ahí por el lago de Granada, y todo, yo conociendo todo eso, claro. Porque también era un amigo que se enlazaba, un radioaficionado. Claro. Pero esa anécdota muy bonita. Por supuesto, don Enoch. Y esto requiere de mucho esfuerzo, ¿verdad? De mucho sacrificio de la familia, ¿verdad? Es decir, dejar la casa. A veces hay que irse también algunos días para estar fuera cubriendo noticias o cubriendo deportes, y bueno, esto requiere de verdad de mucho esfuerzo. ¿Le tocó que salir del país también en alguna oportunidad? Sí, claro. Bueno, me cuenta eso de Nicaragua, pero fue a algún otro país también a cubrir más noticias. Sí, Guatemala. En Guatemala, y esa vez cuando pasamos para Guatemala, fue cuando asesinaron al periodista Pedro Joaquín Chamorro, y a mí me tocó media hora antes de pasar por la calle donde cayó muerto por el periodista que fue acribillado a lazo, Pedro Joaquín Chamorro, y yo di la información, para Radio Periódico Reloj y Radio Reloj desde la frontera en Choluteca de Honduras, claro. Desde el límite de Honduras Nicaragua. Qué Choluteca. Bueno, ¿verdad? Había que estar atento ahí. Claro, había que estar atento, porque eso es la información. Por supuesto. Y claro, siempre me tenía mucha confianza. A mí, la realidad, yo gracias a Dios me han dado mucha confianza en los medios de comunicación que he estado, y entonces la información sale fluida. Varias radios, varios periódicos. Y he de manifestar que don Enoch también ha incursionado ahora con su familia en una empresa propia. Qué importante, me complace sobremanera, ¿verdad? Porque sabemos los que hemos estado involucrados en estos medios durante tantos años, cuando se da el paso ya a una nueva empresa, pues que es satisfactorio. Yo comentaba ahora con sus hijos, ¿verdad? Con su señora también, acerca de este importante paso que están dando ustedes, ¿verdad? En la televisora acá local, y también ahora a través de la internet. Sí, internet de turrialbadigital.com me da la oportunidad de, con Josué y Eduardo, que están ellos a cargo de esta entrevista, de estas actividades, es que precisamente ellos me tienen como comentarista deportivo oficial, y a mí me toca lo que es comentario de los partidos, a mí lo que es propiamente recoger las alineaciones
Y esos gusanillos no se mueren. No, por En supuesto. la realidad. Claro. Ahora ellos tienen, estoy apoyándolos con este proyecto que tienen televisivo. Esperan Por Dios supuesto. de que salgan bien. Porque Dios los ha de bendecir. Dios los ha de bendecir, Por supuesto. exactamente. Una de las personas más sacrificadas y hasta ha oído cosas negativas cuando a uno lo critican es mi esposa Rosemary Pereira. Tenemos 47, vamos a cumplir 47 años de feliz casado. vida matrimonial. Pero yo sí, de feliz vida matrimonial. Y Qué ya bueno. una de las cosas importantes No, por- es que también los chiquillos fueron sacrificados. Por O sea, supuesto. yo he dejado la familia por ir a buscar la noticia y una vez don Rolando Angulo me decía a manera de chiste, usted saca las comunicaciones en el desierto, porque las comunicaciones no eran tan fáciles ahora de nueva, No, era muy como difícil, ahora, por porque hay celulares y hay internet y hay todo. Había veces que yo tenía que ir a cubrir las huelgas bananeras en la zona atlántica, Ajá. donde los trabajadores con cuchillo en mano querían escuchar la entrevista. Yo no sé si ya tenemos el tiempo. Continuemos, No sé. continuemos, don Enoch. Mire, una de las situaciones que yo quiero confiarle a los queridos televidentes es que yo estuve con don Enoch Hernández varios años trabajando también en la radio local acá, y entonces vivimos anécdotas muy importantes, ¿verdad? Viajábamos con la delegación del equipo de Turrialba. Sí, correcto. Eran épocas aquellas de futbolistas extraordinarios como el Panzón Mata, ¿verdad? Como Rodolfo Ramírez Vins, recuerdo a Danilo Mora, de esas épocas, ¿verdad? El mismo Denis Valladares, ¿verdad? Joaquín Astúa, Miguel Calvo, de ese Turrialba de esos años, en donde yo me desplazaba con don Enoch Hernández, independientemente de donde jugara Turrialba, es decir, si fuera como local o si iba a Guanacaste. Recuerdo aquellas transmisiones que originábamos, don Enoch, desde la funeraria, es decir, que había... La funeraria en Pérez de Sí, León, sí, nos por daban la supuesto. línea telefónica de Pérez de León, la funeraria, sacamos al estadio Por de supuesto, Pérez de León. Por supuesto. Y allá en Nicoya, en Guanacaste, en una oportunidad tuvimos que subirnos a un árbol, ¿verdad? Para desde una casa y desde un árbol poder tirar la línea, tamaño pocos metros, ¿verdad? Para originar estas transmisiones. Es decir, que no es el hecho de uno ya estar o ante el micrófono o ante las cámaras. En esas épocas se pasaba mucha peripecia, ¿verdad? Claro. ¿No? Una Era muy vez, difícil. pues no estaba usted en las transmisiones Ajá. deportivas, pero una vez el narrador era Luis Torres Monge, que es ahora un Torres, claro. historiador, nos fuimos para Puriscal y él se fue y tiramos un cable telefónico desde la antigua tabacalera que llamaban por ahí, supuesto, sí. de Puriscal, Claro. y sacamos un cable telefónico por encima de un árbol de guanábana. Ajá. Y ahí ese árbol de guanábana, la ramazón estaba podrida y le cayó la rama encima a Luis Torres Monge. Oh. Y también otro que estuvo conmigo es este muchacho Pérez. Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez. Hoy actualmente está en el Sí, canal. y él una Sí, vez tiró un cable desde el Collello Fonseca, por siempre nos tocaba sacar líneas Claro. desde las casas a los estadios, Sí. y le cayó, y él tiró un cable y le pegó de alto voltaje, y viera qué chispero, dejó un sector Tremendo. del Collella Fonseca sin luz. Claro, Esas son sí. las famosas Sí, anécdotas de las bonitas, pero son anécdotas. historias. Sí, sí, y exacto. el amplificador quedó negro, Pero quemado. Y no había en ese tiempo celular como para... No, llegó la época de los había teléfonos que celulares. jugársela también. Claro. Y eso le pasó a mi hijo también, José, una vez en el estadio Juan Gobán. También. A él le tiró un cable y le hizo un chispazo, pero yo me quedé asustado y se quedó un rato sin luz el estadio Juan Gobán y le echaron el clavo a él, como dicen. Sí, son... Le echaron así toda la culpa a él. Claro, son las peripecias, ¿verdad? Don Enoch, a través de estos 55 años de labor en el periodismo en este país, ¿cree que se han cumplido sus metas, sus expectativas? Ahora hay ya en su familia una nueva generación también, pero de hecho a usted lo siguen apoyando, ¿verdad? Y entonces usted sigue tan campante como aquel anuncio, ¿verdad? Como aquel anuncio, ¿verdad? Sí. Sigue usted amando esta profesión desde que comenzó. Me gusta mucho. Hay unas cosas que es importante. Yo a veces salgo con José cuando vamos a hacer el trabajo en turrialbadigital.com. Yo lo apoyo con las notas sobre todo de sucesos. Claro. Bueno, las deportivas también, las notas de sucesos. Ahora que hubo la velada de guantes con los nuevos boxeadores, el Tiquito. También. A mí me tocó que hacer todo lo que fue la información deportiva de las veladas de boxeo.
Una de las cosas que yo hice en una de las entrevistas más importantes y uno de los reportajes fue el último tren. ¿El último tren? Cuando quitaron el tren del ferrocarril al Atlántico, de ahí de la zona de Río Frío. Bueno, en la zona de Río Frío... Usted viajó en el Pachuco mucho tiempo también. Claro que sí, en el Río Frío ya una vez entré a la zona bananera de Río Frío en la máquina del ferrocarril de primero, porque fue el primer tren. Y el último tren fue cuando quitaron todo eso y que los agricultores de Florida y todo echaron sus pertenencias y abandonaron las tierras. Le llenó mucho de nostalgia. Sí, nostalgia. Y ahí está en el archivo. El último pitazo del tren. Sí, claro. Los vagones venían cargados de cosas de los agricultores y por eso le denominamos el último tren. El último tren. El último tren es el reportaje. Qué interesante. Bueno, vuelven los trenes, ¿verdad? Es lo que es la vida, ¿verdad? Después de tantos años ahora. Después de tantos años hay un proyecto para Turrialba, por cierto, que dicen que van a poner un tren que se llama el tren sale desde Azul y van a construir un nuevo hospital aquí en Turrialba, ahí en el sector donde se llama la Central Azucarera o Susanita. Entonces parece que quieren poner un tren que va a salir desde Azul hasta llegar hasta donde está el hospital William Allen, el nuevo hospital William Allen que va a ser allá en la Central Azucarera o Susanita, donde llaman. Ahí va a salir la vía férrea, se va a habilitar. Qué bueno, está dentro del proyecto entonces de desarrollo. Sí. ¿Hace falta el tren? Sí, hace falta el tren. Claro que hace falta el tren. Claro que hace falta el tren. El tren de la jungla que llamaban, que era el tren al Atlántico. También. Correcto, sí se llamaban. Qué bueno. Don Enoc, en realidad ha sido muy grato y que sirva esto como un homenaje a su profesión, a su trayectoria. En realidad hace mucho tiempo que yo venía buscando esta entrevista. Pues ustedes que usted siempre estaba muy ocupado también, no habíamos podido establecer el contacto, pero yo quiero agradecer a su familia y quiero agradecer a su hermano, a don Guillermo Hernández, uno de los grandes árbitros que tuvo este país, y lo mismo a don Víctor Mora, que hoy nos han acompañado en esta expedición, lo mismo a nuestro compañero camarógrafo, ¿verdad? Que hemos completado un equipo acá, pues para venir a hacer este homenaje, este reconocimiento a una de las personas con tanta trayectoria, y sé que los televidentes pues han disfrutado enormemente de esta entrevista, don Enoc, y de verdad que muchas gracias. Más Deporte TV presentó Ellos hicieron historia.